Aquí se ve. Yo como facilitador de constelaciones familiares fenomenológicas. Para ustedes, ¿qué es ser un facilitador? ¿Quién responde? El que acompaña Ujú. Acompaña. ¿Qué más? al consultante. El que escucha, maestra. El que escucha. Ujú. Acompaña, escucha. ¿Y cómo es que y da? Vamos palabra por palabra. ¿Cómo acompaña? Sí, escuchándolo, O liderándolo. Liderando. haciéndole preguntas. Ujú, Observando también. Es ujú. como un guía. Como un guía. ¿Qué más? ¿De qué otra manera puedo acompañar? Observando, viendo lo que falta. Observando, viendo lo que falta. ¿Y qué necesito hacer para observar y ver lo que falta? Hacer conexiones. Hacer conexiones. Escuchar. Y Abrir corazón. cuando escucho, ¿cómo estoy yo? Receptivo. Receptiva, ¿qué más? Está alerta a todo lo que va sucediendo, con lo fenomenológico también. Atenta a todo lo que va sucediendo fenomenológico. ¿Y qué más? Y vaciando. Neutral. Neutral, Sin juzgar. sin juzgar. ¿Cómo estoy en este momento? Tranquila. Empática. Al servicio. En silencio. Todo lo que dijeron es muy acertado. Todo. Y solo faltó el silencio. Y es un silencio mental. Es sugerencia, no sé. Pero bien, vamos a ver qué nos dice. Esto es de otra persona. Y ahí va Gloria con sus cambios, que no sé cuáles son los cambios que le hice, pero ya están. Entonces, yo como facilitador acompaño. Fue lo primero que dijeron ustedes. Acompañar se trata de estar presente para y en el dolor de otra persona y en ocasiones no lograr que su dolor desaparezca. Cuando alguien dice, me duele que mi hermana esté enferma, a menos de que logre que entienda que el que le duela que la hermana está enferma, no ayuda en absolutamente nada. Solo puedo acompañar y tal vez no lograr que su dolor desaparezca o que sus ganas de que la situación sea diferente. ¿Sí? Agradezco cualquier comentario, cualquier duda.
Ese es conjunto con la aceptación. Correcto. Correcto. Tanto para nosotros y enseñándoles a ellos cómo aceptar las cosas tal como son. Ujú. Ujú. Y sí, señalando lo que vemos, como en el movimiento anterior que comento, bueno, es que la mamá se acostumbró a alimentar al hijo, entonces solo ella sabe lo que le pasa al hijo. Y son las mamás gatunas. Y a veces las mamás gatunas tienen mamás gatunas, es decir, la abuela de la hija, la abuela la quiere para ella, entonces se apropia de esa bebé. Ujú. ¿Sí? Bien. Y recuerden, ni bueno ni malo, simplemente es. Ujú. Y alguien dice, ya estoy cansada de que mi bebé de 3 años solo quiere estar conmigo. Ah, bueno, ya te hago la observación. Porque está lista para escuchar y para ver la situación de otra manera. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida y sí de permitir que el otro la vaya encontrando. Ujú. Ujú. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. ¿Qué significa para ustedes eso de acompañar? Se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. Tal vez aceptar y no preguntar, pero ¿por qué eso sucede? ¿Por qué no es así? Sino es como aceptar lo que es y verla de otra perspectiva. Ujú, Y ujú. ojalá agradecer por todas las enseñanzas y las bendiciones y lo que hemos logrado tener a través de esas experiencias. Ujú. Bien, sí. A mí me suena como ser humilde, Ujú, no, no ser soberbia ni que yo soy la todo y que voy a resolverle, sino ujú, trata de ser humilde. ujú. A veces Bueno, también hay personas que solamente ujú. quieren que las vean y nada más. Ujú. El otro día tuve una sesión, vino una familia y él estaba muy enojado con la mamá, un joven. Y recordé, ahora que estoy leyendo El amor del espíritu del señor Hellinger, que cuando hay reclamos hacia los padres, no hemos dejado de ser niños. Pensé en eso y le dije, pero no estás, te estás quedando en el reclamo. No supe cómo cambiar eso. Y después pensé, espérate, Gloria, si está en el reclamo es que hay una piedrita en su zapato que lo está incomodando.
Y no recuerdo qué serie de preguntas hice, qué fue lo que dijo él, que resulta que con quien realmente él estaba enojado era con su abuela materna, porque la abuela materna fue muy dura con los nietos, no solo con él. Y les decía que iban a fracasar y los dobles mensajes que a veces los humanos enviamos. Te quiero mucho, pero te rechazo. Tú puedes, pero eres un tonto. A eso me refiero con los dobles mensajes. Entonces, lo que pude lograr hacer es dejar que hablara. Recordé el cuento de un hombre va a conocer al hombre más sabio de Japón, uno de los maestros más sabios. Y entra y el europeo trajeado, el japonés lo invita a sentarse en el suelo a tomar té, una taza de té. Y mientras el occidental estaba hablando de todos sus diplomas y todos sus viajes y todo lo que había hecho, y mientras el japonesito solo le estaba sirviendo el té. Y obviamente de tanto servir, el té se derrama de la tacita y lo quema en las piernas. Y dice, pero tonto, ¿qué estás haciendo? Me estás quemando. Y él lo que hace es, eh, para que me puedas escuchar, necesitas vaciar todo lo que sabes. Y dije, no es tan fácil vaciar lo que sé. Hay que a veces escuchar a la persona. El reto es poder escuchar sin que nos atrapen, sin que el malo de la película sea el papá, la mamá, el hermano, el esposo, el hijo, lo que sea. Eso es el reto. De poder, así como estoy escuchando la lluvia, pero estoy adentro y no me moja porque estoy detrás de la ventana y aquí está cayendo la lluvia. Así me imagino cuando escucho a las personas. Y me han dicho, Gloria, tú los dejas hablar mucho. Bueno, estoy por un lado dejando que mi esperanza es que vacíe esa taza un poco de lo que trae. Seguramente no fue escuchada o escuchado de pequeño. Y por otro lado, con lo que dicen, estoy atenta, alerta, a ver cuál es el concepto que va a salir del grupo. Y lo dice la persona, cada vez lo dice la persona. Y creo que a eso se refiere de honrar el espíritu y de no enfocarse en por qué piensas de esta manera o por qué crees que te sucedió. No, es escuchar. Sí, muchas gracias por todo lo que compartieron. Acompañar se trata de escuchar con el corazón y beneficiarnos de analizar con la cabeza, que es un poco más de lo mismo de lo que hablábamos anteriormente. Escuchar con el corazón y beneficiarnos de analizar con la cabeza. Entonces, como la abuelita de esta persona decía que él no iba a poder, curiosamente él por un lado no podía y por otro lado se esmeró en demostrar que sí podía. Y había tenido dificultades, retos con las mamás, bueno, quise decir las mujeres jefas que llegó a tener.
se enojaba con ella. Claro, estaba muy enojado con la abuela y con la mamá, porque la mamá lo dejó con la abuela, con la mamá de ella. ¿Qué significa para ustedes escuchar con el corazón? Hagan mudras mientras están buscando respuestas. Sentir, sentir. Sentir. Ujú. Ujú. Escuchar Conectarse con el amor. conectarse con el amor, sentir. Cuando escucho la palabra amor, yo inmediatamente la traduzco amor igual a aceptación. Y más allá de la aceptación, es decirle sí a todo. Con compasión, ¿correcto? Ujú. Sí. Y ahí habría que, a veces escucho la palabra compasión y se me ocurre C-O-N, pasión, pero se hace una sola, compasión. Entonces, sí, escuchar con pasión, me entrego a ti en cuerpo, alma y espíritu y piel. Sí, sí, claro. Sí. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir esas luchas. ¿Qué significa para ustedes esto? Evitar la crítica. Ujú, ujú. Correcto. Y no decir que es curioso porque cuando yo digo qué bien que lograste eso, estoy validando. Pero si digo que mal, estoy juzgando. Entonces, y decir que bien no es juzgar también el bienestar. Son mis elucubraciones mentales con el bien y el mal. Sin embargo, está bien que diga yo te felicito y eso es un juicio también, solo que es un juicio positivo para, para desmenuzar más las palabras, solo para eso. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros y en ocasiones de mi propia lucha. Y tener la confianza de que voy a salir adelante. Les he pedido que vean el video del caballo que sale del atolladero. Adivinen que ese video ya lo veo aquí, porque yo soy ese caballo. Y también puedo ser parte de la manada que está dando vueltas, ayudando a que ese caballo salga. Y también puedo ser el autor intelectual al que se le ocurrió la idea de traigan a los caballos. Y a lo mejor puedo ser también de los que acompañó al autor intelectual al que se le ocurrió la idea para apoyar esa idea. Maestra, y dar testimonio de la lucha de otros también es un decir, creo en lo que me estás diciendo, creo que has vivido eso, creo que lo has vivido así. Ujú. Sí, claro. Ujú. Sí, por supuesto. O sea, como decir, te creo. Claro, y no solo te creo, sino que sé de estas personas que también les pasó algo similar o a mí me pasó algo similar. Claro, sí. Ujú, ujú. Sí.
Acompañar se trata de caminar al lado, no de conducir o ser conducido, aunque a veces pareciera que sí. Ya saben, los paréntesis generalmente son míos. Entonces, por ejemplo, cuando digo las frases sanadoras, estoy conduciendo. Y a veces me dejo que me conduzcan. Sí creo que el consultante tiene la respuesta. A veces solo hay que ayudarle a verla. Como el joven que tenía la respuesta de que estaba muy enojado con su abuelita, pero no podía juntar las dos cosas. Y algo le decía a esta señora, y lo comento solo para que fue muy bello porque la mamá dijo, Gloria, pude acompañar a mi mamá los últimos años de vida de ella y fue ver a otra mujer, verla con sus miedos, con sus angustias. Y entiendo también porque fue como fue, desde sus propios miedos, desde sus propios enojos. A los varones les decía que, no sé, algo en relación al pene, y el papá comenta, yo veía que mi hijo se golpeaba el pene, pero no entendía. Yo creo que si le hubieran preguntado a esa edad, tampoco el niño sabía lo que pasaba. Rescatando un poco lo que sucedió en el movimiento con María Esther, de que Teresa tuvo a bien unir el 3 y el 9 en 39, y María Esther comenta, fue la edad en la que mi esposo se fue, y fue también decirle, bueno, es que a los 5 y a los 12 no ibas a poder vivir el dolor de la muerte de tu mamá a los 5 y del abandono de tu papá a los 12, porque te mueres. Por eso me van a escuchar decir, y no sé si es mío o lo aprendí de alguien en el camino, seguramente, vamos a llegar a terapia o a esta situación de modalidad de terapia cuando estamos listos para enfrentar nuestras debilidades, nuestros dolores, no antes. Cuando estamos ya que necesitamos ese empujón para salir de la víctima, es decir, para salir y dejar de ser la niña que quiere que todo le resuelvan. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer el orden y la lógica que se consideren correctos. Entre paréntesis, la teoría al servicio del consultante. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer el orden y la lógica que se consideren correctos. Aquí, bueno, primero pregunto, ¿qué significa esto para ustedes? Y luego hago mi aporte. Y alguien no Maestra, disculpe, no le escuché la pregunta. ¿Qué significa que esto de acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer el orden y la lógica que se consideren correctos?
qué piensan de esto. Si alguien no está listo de verla de otra perspectiva, está bien. Ujú. Sí. Y por otro lado, nos dedicamos a poner orden, a decirle a la mamá, tienes 4 hijos de 3 papás diferentes, el 1 es de un papá, el 2 y 4 son de otro papá y tercero es de otro papá. Entonces son 3 papás. Y es interesante porque respeto por un lado el desorden y la confusión y por otro lado sí voy, no imponiendo, más sí voy poniendo orden. Yo hasta a esta sesión que tuve con esta familia, para mí era las malas de la película, las brujas, somos las mamás. Entonces yo le decía, dile a tu mamá que te quedaste, que hubo un momento en que querías que se muriera, querías matarla, porque hablaron de que se accidentó muy fuerte. Y me dice, no, pero no, es que no siento eso. Y yo, ¿está en negación o hay algo más? Y en ese o hay algo más, no recuerdo cuánto tiempo más, porque la sesión duró 3 horas. Fue cuando sale lo de la abuelita. Entonces le digo, dile a tu abuelita. No, jamás, como. Digo, es que date cuenta que a quien querías lastimar, que se desapareciera, era ella, y quien se desapareció fuiste tú. Y entonces comenta que la abuelita criticaba mucho al papá de él. Y criticaba a todos, pero aquí es a mí lo está haciendo y a mí es la que me duele, o a él en este caso. Entonces, por un lado no impongo el orden, pero, sin embargo, voy poniendo orden. Y voy explicando, como comenté con Maylin, bueno, es que alimentaste a tu hijo 9 meses de tu vida y de la vida de él. Y entonces las mamás no dejan que los hijos se vayan con otros porque ya no me necesitan. Pero si yo les di la vida, los sostuve en la vida, los mantuve en la vida, los alimenté. Entonces, sí se va, no imponiendo, más sí se va llevando a ese orden y a esa lógica. Gracias a muchísimas observaciones de muchísima gente y ahora a mis propias observaciones. Porque yo decía, ¿por qué el bebé solo quiere con la mamá? Hasta que llegó a la conclusión, la mamá es la que no permite que el bebé se acerque a otros. Es, bueno, rescatando una de las tantas frases del señor Freud, de que somos seres complicados, complejos, insatisfechos, insaciables. Solo eso. Maestras, sí, de hecho, justo cuando estábamos en esta filmina me acordé mucho de esa parte, ¿verdad? Y cómo usted fue llevando el caso y me resonó mucho, claro. Igual cuando me decía, o sea, si está bien dejar que, ¿verdad? Sigas en lo mismo o quieras cambiar o que las cosas vayan a cambiar. Creo que eso sí, es súper importante porque siento que es ahí cuando se abre una puerta o comienza el cambio, ¿verdad? Y por supuesto, desde que estoy en eso de constelaciones y como desde esa perspectiva o de esa manera,
he visto, por supuesto, grandes cambios, ¿verdad? O cómo se cambian las cosas. Lo veo de otra manera y se cambia. Ujú, ujú. Sí, sí me resonó mucho. Y empiezo por lo obvio. Sí. Lo obvio es que ella tiene 4 hijos y ella me da la información y pregunto para aclarar, ¿sí? Entonces me voy primero con lo obvio, poner orden. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos papás de esos hijos? ¿Sí? Y entonces de lo obvio, de lo conocido, voy llevando, y ahí es donde en la filmina anterior yo dije, bueno, no sé qué tanto sea esto em, de conducir o ser conducido. A veces sí hay que conducir y a veces yo me dejo conducir por las personas, ¿sí? Porque estamos al servicio, no solo al vicio del ser, sino al estar a disposición de la otra persona. Entonces acompaño y a veces conduzco y a veces soy conducida. Yo como facilitadora también. Cuando me dicen, Gloria, quiero decir algo más, adelante. Ahí yo me estoy dejando conducir. Y se me viene la imagen, alguien decía que Jesús dijo, no, no te abandoné. Dice el Señor, porque me abandonaste. Primero eran 4 pares de huellas y luego solo vi 2. Y dice, porque me abandonaste. Y dice ese pensamiento, no te abandoné, fue cuando te cargué. Por eso solo veías 2 pares, perdón, un par de huellas, no 2 pares, porque te cargué en esos momentos difíciles. Bueno, yo agradezco mucho a la pandemia, como me enseñó una amiga a decir a la pausa, y que me invitaran a dar clases por Zoom, porque me ha hecho reflexionar todavía más de cómo es que yo trabajo y las imágenes que se me vienen. ¿Sí? Bueno, aquí. Entonces, si no impongo el orden y la lógica, sin embargo, sí voy llevando a la persona a ese orden y a esa lógica. Ni el malo es tan malo, ni el bueno tan bueno. Eh, el orden dentro del sistema familiar. ¿Sí? Acompañar al que sufre se trata de quedarse quieto y en silencio hasta que pueda transitar del sufrimiento al dolor, contactarlo y permitir que se vaya. Pareciera que transitar del sufrimiento es, por un lado, dejo de verme como la víctima y por otro lado, asumo mi parte en esto. ¿Sí? ¿Algún comentario aquí? Sí, aquí también influye mucho que
esté contactando con la emoción con los ojos abiertos. Ujú. Sí, como nos enseñó el señor Hellinger, es un sentimiento secundario si yo estoy. Sí, entonces, Gloria, abre los ojos, ábrelos. No quiero. Entonces, aquí dejamos el movimiento. Ujú. Si yo insisto en no querer, en no poder abrir los ojos, detengan el movimiento. ¿Sí? Maestra, Ujú. del sufrimiento al dolor. Sufrimiento, que es Ujú. todo lo que yo le pongo a la situación, o sea, no logro hallar la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Paso del sufrimiento al dolor. Ujú. El sufrimiento es como la historia que me cuento y el dolor es lo que se siente en sí. Ujú. Ajá, Ujú. ajá. Hay una anécdota que le he contado en algunas ocasiones que fue muy reveladora para mí. Estaba yo de traductora e intérprete en Uruguay en uno de los entrenamientos de constelaciones organizacionales. Todos me habían facilitado, me habían felicitado por el trabajo tan bien hecho que había logrado. Y uno me dice, Gloria, ni creas que lo estás haciendo tan bien. Y entonces yo sentí cómo hizo esto en mi hombro. Y luego cuando compartimos en el grupo, Guido, un argentino, dice, Gloria, él te hizo así y tú hiciste esto. Te lo clavaste más. Ese Ah, sufrimiento. ajá. Me dijo fea. Ay, es que sufrí tanto porque me dijo fea. Pero es que y hago toda una historia. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, lo vi Ese es como la historia que me correcto, cuento, que alguien se cuenta. Bien. correcto. Pero aquí él me hizo así y yo me lo clavé más. Ajá. Ay, sí, Sí. claro. Ahí está el sufrimiento. Y entonces cuando lloro con los ojos cerrados, estoy sufriendo. Cuando me Ajá. persigo la cola y doy vueltas, como el perrito que se persigue la cola, es bien divertido verlos. Bueno, cuando me ha tocado ver a una perrita en especial, es divertido. Acompañar se trata de respetar el desorden. Ah, miren, puse el mismo. Pero Ujú. bueno, por lo visto es importante. No de imponer el orden y la lógica que se consideren correctos. La teoría al servicio del consultante. Bien. No impongo el orden masivo y poniendo orden. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien. Acompañar se trata de aprender junto con otros y también de enseñarles. Bueno, aprender junto con otros es que me estoy permitiendo que me enseñen. ¿Sí? ¿Qué opinan de esto? Pues que también los otros nos enseñan cosas nuevas,
o ver otras observaciones, porque también Confieso son que, nuestros maestros. claro, confieso que en alguna época de mi vida, no tan lejos, yo dije, ya no tengo nada que aprender. Ay, no hay una mentira más grande que esa. Aprender un idioma extranjero, aprender las costumbres de otro país, aprender a observarme, aprender sobre el comportamiento animal. Hay mucho que aprender. Y de enseñarles ahí, a menos de que me pidan que les enseñe, trato de guardarme la información para mí. No lo logro muy bien, soy sincera, pero bueno, sí. Pero en la vida diaria, Miss, Ujú. nuestras gentes que tenemos al lado, nuestros familiares, también son nuestros maestros y nosotros también somos nuestros maestros. Claro, Somos alumnos y maestros al mismo tiempo. sí. Hoy con el uberiano le dije, mira, qué interesante, qué contraste de un lugar a otro, transitar de donde vivo, Coronado, a ir a San José. Yo ahí dije, uy, le estoy enseñando a observar, no sé si lo tome, no sé si lo vaya a hacer, pero sí me di cuenta que lo estaba haciendo con esa intención. No me lo pidió y después me quedé callada. Sin embargo, cuando vienen a sesión conmigo es diferente. ¿Sí? Continuamos. Cierro cámara otra vez. Ahora sí la estoy cerrando yo. Cuando empezamos la clase hace el módulo anterior, se cerraba la cámara solita. Acompañarse trata de tener una actitud de curiosidad y no de pretender saberlo todo. Hay cosas que sí pretendo saber. Que mamá es mamá y papá es papá. Que el primogénito es el primogénito, vivo o muerto. Que cada quien tenemos un lugar dentro del sistema familiar. Eso sí, pretendo saberlo. Sin embargo, el pretender saberlo todo, aún así, cuando les digo de este joven, que según yo sabía que cuando tenemos accidentes o nos enojamos con las mujeres, es porque estoy enojado con mamá, en este caso era con la abuela. Muy interesante. Entonces yo tengo hipótesis, ya puedo quitarme. Hace rato estaba lloviendo y no podía escuchar ni escucharme. Ahora sí, puedo descansar las orejas. Bien, pero hasta que no me di cuenta y dejé de escuchar la lluvia y me doy cuenta que no está lloviendo, puedo hacer un movimiento para descansar mis orejas. Entonces, no pretendo saberlo todo. Si tengo curiosidad, tengo hipótesis en mi cabeza, tengo información. Sin embargo, busco siempre dejarme sorprender. Siempre. Leí la lectura 15 de El amor del espíritu y yo puse 14 dos veces. Adivinen qué me pasó cuando tenía 15 años.
¿Qué le pasó, Miss? No, es sencillo. Había dificultades en mi familia, como en la mayoría. Entonces, a lo que voy es, me salté ese año en el libro, 15 años, dije, bueno, ya lo puedo transitar de otra manera. Y tener una actitud de curiosidad y un agradecimiento profundísimo para la señora, y lo voy a volver a mencionar. Bueno, en realidad para todos ustedes, porque todos ustedes me han ayudado, pero aquí la que se ha dado a la tarea de seguir mi lectura del amor del espíritu y otros, pero aquí en especial ese, la señora Patricia. Entonces, gracias. Una actitud de curiosidad y no de pretender saberlo todo y siempre tener la razón. No, el facilitador no va a tener la razón. En algunos casos sí, muchos, como el poner orden en el sistema familiar, como incluir a los excluidos. Sí, en eso sí, Porque ahí está la teoría al servicio del en consultante. muchas otras cosas no. Bien. Sí, así es la que dijo. La teoría está al servicio, sí. Sí. Sí, claro. Acompañar se trata de respetar, entender, amar y cuidar. ¿Qué significa eso para usted? Y el consultante viene con un tema, con un problema, y se expone, o sea, no lo podemos dañar de ninguna manera. Y hay que tratar de entender cómo ve, respetar siempre, sin hacer juicio. Y amar es lo que decía de oír con el corazón. Puede ser. Sí, claro. Digo, claro. Y dañar, bueno, sí, conscientemente no vamos a dañar. claro. Bueno, entonces a veces la otra persona lo puede tomar como un daño. Recuerden, no es lo que nos hacen, lo que sucede, sino cómo vivimos lo que nos hacen o lo que nos dicen. Yo sí fui a buscar a mi terapeuta, me coloqué frente al espejo, cuando en 2 ocasiones, hace una semana por ahí, alguien me hizo un cumplido, un reconocimiento, 2 personas diferentes, y yo lo tomé como crítica. Entonces, es muy interesante. Mucho, muy interesante. ¿Cómo recibimos lo que nos dan? Nos dan algo delicioso y yo lo veo como algo feo. Tiene que ver con mi historia. Y voy y reviso mi propia historia. Por eso el señor Hellinger, que fue otro meme que me enviaron, permítanme, aquí está. Dice, Bert Hellinger nos dice, el resultado de una constelación depende del constelador. Solo el que haya integrado en su vida las leyes de vida de los órdenes del amor puede lograr realmente una constelación. Es decir, lo que yo he trabajado voy a poder compartirlo con los demás. De haber integrado en mi vida las leyes de vida de los órdenes del amor. Integrado significa haberlos puesto, ubicado también en mi sistema familiar. Aunque el sistema familiar no lo permita.
Yo lo hago. Y bueno, se va a lograr lo que cada quien pueda lograr también, desde el nivel de conciencia, desde la frecuencia, desde la vibración de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí. Sí, Miss. Ujú. Acompañar se trata de eso, de simple y sencillamente acompañar, de estar presente, pero sobre todo estar siempre en la necesidad de escuchar con amor y comprensión y de aceptar sin pretender cambiar al otro. Alan D. Wolfelt y Gloria Dávila. Y que me disculpe el señor Wolfelt, que no sé qué fue lo que dijo él y qué tanto añadí yo. A ver si tal vez ponga el texto de él, solo él, y luego ya si lo encuentro. Entonces, estar presente, escuchando con amor y comprensión, y de aceptar sin pretender cambiar al otro. Yo no pretendo cambiar al otro, sí pretendo abrirle los ojos, quitarle la venda. Eso sí, no cambiarlo. Sí pretendo facilitarle el camino, como a Maylin que se está cansando bastante con Luca, con el niño de 3 años, y ya en unos meses nace la última bebé de ellos. ¿Qué estoy haciendo yo para convertirme en parte del problema y no parte de la solución? Y creo que agregué algo más desde lo fenomenológico, está sin corregir, lo voy a compartir. Yo como facilitador de constelaciones familiares fenomenológicas, interiorizo el concepto clave de los órdenes de la ayuda. Yo soy mi mejor recurso y o mi peor enemigo. Esto de yo soy mi mejor recurso lo aprendí cuando estaba estudiando para ser terapeuta desde el enfoque gestáltico. Yo, facilitador, terapeuta, como recurso ante la situación. Entonces, ¿cómo me convierto en un recurso? A veces callando, a veces hablando, a veces diciendo un chiste, haciendo una observación, cambiándome de lugar. ¿Sí? Implementos necesarios para estudiar la terapia fenomenológica sistémica. Herramientas indispensables para ser facilitador. Esto es yo como facilitadora. Es lo mismo, miren. Ven, se los dije que no estaba terminado. Bien. Y herramientas indispensables para ser facilitador. Para mí la más importante, bueno, una de amor a la vida. Estar del lado de la vida. Siempre. Siempre. Bien. Ya es momento de terminar la clase, las clases. ¿Algunas palabras finales que alguien quiera compartir o quiera alguna duda?
Darle gracias, Miss, como nuestra facilitadora mayor que nos hace cambiar de lugar para ver desde otra perspectiva las cosas. Gracias, Miss. Gracias, Marister. Gracias. Gracias. Sí, recuerden que ya voy a apagar aquí. Gracias, Gloria. Gracias.